Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento, nosotros ya habríamos ingresado al análisis de los efectos secundarios de las obligaciones. Bajo este denominativo, nosotros nos referimos a ciertos mecanismos establecidos por la ley que permiten al acreedor facilitar el cumplimiento de la obligación, ¿no?, que pudiera realizar su deudor. Permiten entonces garantizar el cumplimiento de la obligación. De esta manera nosotros veíamos que existen garantías judiciales, garantías legales y garantías convencionales. Dentro de las garantías legales nosotros analizábamos la figura de los privilegios y veíamos que no todos los créditos se encuentran bajo un pie de igualdad, ¿verdad? Nosotros analizábamos que hay ciertos privilegios o ciertas situaciones establecidas por ley que generan preferencia respecto a algunos créditos, ¿verdad? Nosotros además veíamos que dentro de estas denominadas garantías legales, se encuentra la hipoteca legal también, esta que ustedes han podido analizar en la materia de derechos reales. Además de esto, nosotros hemos visto garantías convencionales y veíamos cómo el deudor y el acreedor pueden ponerse de acuerdo, o también el acreedor puede ponerse de acuerdo con un tercero. ¿Para qué? Para que este tercero pueda garantizar el cumplimiento de la deuda. De esta manera, nosotros veíamos entre las figuras analizadas a la fianza, ¿verdad? Revisábamos esta figura que es más comúnmente, diríamos así, conocida como el garante, ¿no? Si no paga él, te pago yo. Veíamos que este garante tiene ciertos beneficios, como el beneficio de exclusión u orden, y también el denominado beneficio de división, si es que estamos tratando de varios fiadores, ¿verdad? Nosotros revisábamos que dentro de las garantías convencionales también se encuentran ciertas garantías, ciertos derechos reales de garantía, ¿verdad? Analizábamos de esta manera la hipoteca, la prenda, la anticresis, que implican preferencias sobre ciertos bienes que van a llegar a garantizar la deuda. Ante el incumplimiento de la deuda, estos bienes van a ser vendidos judicialmente. Revisábamos además dentro de las garantías que podrían ser legales y convencionales, además de estas dos, perdón, nosotros analizábamos las garantías judiciales. Y dentro de estas nosotros hacíamos referencia a las medidas cautelares. De esta manera realizábamos una enumeración de las mismas y obviamente estas las van a desarrollar con mayor detenimiento en la materia de derecho procesal, pero ya dábamos una idea nosotros. Revisábamos qué era una anotación preventiva, qué era un embargo, qué era una intervención judicial. Revisábamos qué es el secuestro también, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, la inhibición de bienes. Entonces veíamos que estas van a buscar también garantizar que se cumpla con la obligación posteriormente a que se desarrolle el proceso judicial, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros hemos analizado estas temáticas, hemos pasado al análisis de la denominada acción pauliana, ¿no? Y veíamos que la acción pauliana opera ante un fraude que va a darse entre el deudor y una tercera persona. El deudor y la tercera persona celebran entonces un documento, digo, un contrato, o celebran un negocio jurídico que al final va a tener el objeto de perjudicar al acreedor, ¿no ve? Analizábamos aquello y veíamos también ciertos requisitos como la insolvencia del deudor. Tiene que generar la insolvencia del deudor y esto estaba basado en este principio que hemos estudiado, ¿no? El principio de garantía común. Nosotros decíamos que la garantía común de los acreedores es el patrimonio de su deudor. Hay ciertas excepciones respecto a este principio que nosotros analizábamos, ¿no? Nosotros veíamos que las excepciones son ciertos créditos que se encuentran, ¿cómo diríamos? Que tienen preferencia, ¿no?
Así analizábamos y veíamos que están los privilegios, están las garantías hipotecarias, prendarias y también la anticresis, ¿verdad? Posteriormente, nosotros hemos visto que esta garantía común también tiene excepción sobre ciertos bienes, ¿no? Hay ciertos bienes que no entran dentro de la garantía común, ¿recuerdan? Estos son los denominados bienes inembargables, ¿no? Es decir, hay ciertos bienes que no pueden embargarse. Y analizábamos que dentro de estos se encontrarán, por ejemplo, el salario, se encontrarán ciertos instrumentos de trabajo, se encontrarán los libros para ejercer cierta profesión, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos revisado esto, reitero, ingresábamos a la acción pauliana y decíamos que tiene sus propios requisitos, como la insolvencia del deudor, tiene que haber un fraude intencional entre el deudor y una tercera persona. Ahora, hay que probar la mala fe de esta tercera persona, pero en caso que esta persona haya recibido a título gratuito, nosotros revisábamos que sencillamente ya no será necesario probar esa mala fe, ¿no? Si es que el acto ha sido a título gratuito. Revisábamos también que el crédito tiene que ser anterior al acto fraudulento, pero también hay una excepción, ¿no? Esto puede variar cuando el fraude haya sido intencional, de manera anticipada, para perjudicar al acreedor. Además de estos requisitos, es necesario que la obligación sea exigible. Y nosotros revisábamos que la obligación es exigible cuando es líquida el plazo y la condición a la que estuviera sometida, bueno, ya vencido, ¿no? Y hemos visto también cuando veíamos el tiempo en las obligaciones que el plazo se considera vencido cuando el deudor es insolvente, ¿no? Aspectos a tomar en consideración. Revisábamos entonces la acción pauliana, veíamos que la finalidad de la misma es hacer inoponible ciertos actos del deudor respecto al acreedor. Entonces, para el acreedor no tiene por qué respetar aquel acuerdo al que han llegado su deudor y la tercera persona, por lo cual puede recaer sobre ese bien específico, ¿no? Ese bien específico continúa en el patrimonio de su deudor. A eso se refiere esa inoponibilidad, ¿no? No tiene que respetar esa relación jurídica que se ha dado entre el tercero y su deudor, por lo cual va a poder posteriormente ejecutar ese bien que forma parte del patrimonio del deudor, ¿verdad? De esta manera, entonces, hemos ingresado a la temática de la acción oblicua, indirecta o subrogatoria. Y nosotros nos referíamos que esta es una acción conferida a los acreedores en virtud de la cual ellos pueden gestionar los derechos del deudor que deja abandonados ciertos negocios jurídicos. Analizábamos que a diferencia de la acción pauliana en la cual una tercera persona en complicidad con el deudor buscan la insolvencia del deudor, para, para que esa garantía común de la que hablábamos termine siendo inservible. En la acción oblicua estamos ante un deudor que no necesariamente con mala fe, pero no necesariamente con mala fe, lo que va a hacer es descuidar sus negocios, ¿no? No va a cobrar ciertos montos de dinero, no va a exigir el pago de la entrega de ciertos bienes, entonces esto me perjudica a mí como acreedor, ¿verdad? El deudor negligente que no gestiona sus negocios, que no hace que cumplan los negocios que él tiene, sus deudores, obviamente va a generar un perjuicio. ¿Por qué? Porque esto se basa en la garantía general, en la garantía común, ¿no? El principio de garantía común. Es decir, todo el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores. Como su patrimonio es mi garantía, a mí me conviene que ese patrimonio se encuentre con activos, que tenga varios activos, que tenga bienes, que tenga dinero, que tenga créditos, pero créditos que terminen siendo cobrados, ¿no? Es decir, a mí me conviene que él tenga un patrimonio lleno de activos, pero que sean líquidos. ¿Por qué? Porque en caso que esta persona me incumpla, yo voy a poder cobrar de esta persona el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Voy a poder exigir el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, si estoy ante un deudor que no cobra sus deudas, que no gestiona sus negocios,
A mí no me conviene porque no hay liquidez en su patrimonio, no hay liquidez y además no hay activos en su patrimonio sobre los cuales pueda recaer, ¿no? Si estamos entonces ante una persona que es nuestro deudor y que termina siendo negligente, esto claro está, nos perjudica, ¿no? Y uno dirá, lamentablemente estoy sometido a la voluntad de mi deudor, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De esta manera es que la acción oblicua, indirecta o subrogatoria permite al acreedor obrar en nombre de su deudor, ¿no ve? Y poder cobrar y gestionar todos estos negocios, gestionar los derechos del deudor que éste deja abandonados. Lo que hacemos entonces, supongamos Guara me debe dinero y a Guara Carmen le debe la entrega de una casa, pero Guara en ningún momento se ha preocupado por pedir la entrega de esa casa. Ella sencillamente vive en la casa y ya, y bueno, yo como acreedor de Guara, digo, un momento, ¿en qué momento vas a pasar esto a tu nombre? Porque es parte de mi garantía general, ¿no? Tu patrimonio es mi garantía. Entonces ella me dirá, sí, sí, después lo voy a hacer, no, no te preocupes, además te voy a pagar, pero bueno, nosotros tenemos que garantizar aquel cumplimiento, ¿no? Entonces yo puedo acudir a la acción oblicua para que el juez me permita, en nombre de Guara, cobrar esa obligación, ¿no ven? Voy a cobrar esa obligación y de esa manera, como va a ingresar el bien a su patrimonio, yo voy a tener un bien sobre el cual recaer para cobrar aquel crédito. Faculta entonces a los acreedores a fin de que puedan remediar la incuria, desidia, negligencia de su deudor, que verosímilmente no se preocupa por procurar el ingreso a su patrimonio de bienes que los acreedores habrían de ejecutar en pago de sus créditos. Esta es la naturaleza entonces de la acción oblicua. Esto es lo que implica, ¿no? Pero ahora tratemos la naturaleza jurídica, es decir, qué lo diferencia de otros tipos de institutos jurídicos. Y en esto nos hemos quedado en nuestra anterior clase, ¿no? Para tratar de explicar qué es la acción oblicua, tenemos diferentes teorías, entre las cuales encontramos la teoría de la gestión de negocios ajenos. En esta estaríamos ante una figura, según los teóricos, en la cual el acreedor actúa como gestor de los negocios del deudor. Pero nosotros vamos a ver que la gestión de negocios ajenos, cuando veamos las fuentes de las obligaciones, es una más de las fuentes de las obligaciones, pero en la gestión de negocios ajenos, uno no obra en beneficio propio, ¿no ven? El gestor actúa con la finalidad altruista de favorecer, digámoslo así, a la persona sobre la cual gestiona derechos, mientras que el deudor busca cobrar su crédito. Entonces, no podría ser una gestión de negocios, una gestión de negocios ajenos, ¿no? Es diferente. Por otro lado, tenemos la teoría de la cesión tácita, ¿no? El deudor entonces sería una cesión de sus derechos. Sin embargo, el deudor no cede sus derechos y por otro lado se realiza la acción oblicua incluso contra su voluntad, por lo cual mal se podría hablar de una cesión, ¿verdad? También tenemos la teoría del mandato legal. El mandato es un contrato bilateral por el cual una persona mandante eh, eroga una determinada cantidad de dinero a favor de una persona llamada mandatario que va a obrar en nombre de esta persona, ¿no? Se conferiría entonces un mandato, nos dicen por la ley. Esto que ustedes conocen como el poder, ¿no? El poder es una forma de mandato. Sin embargo, el mandatario obra en nombre de otro y no así en interés propio como en la acción oblicua. En la acción oblicua, entonces, uno obra en interés propio. Eso va a diferenciarlo del mandato. En el mandato uno obra en nombre de otro y ya, ¿no? Aspectos que hacen que no estemos ante un mandato legal. Tenemos también la teoría de la procuratio in re sua. El acreedor sería un procurador en causa propia, nos dicen. Pero en esta figura, en realidad, lo que sucede es que efectivamente el deudor transfiere ese crédito. Y en esta, en la procuratio in re sua, se otorga la propiedad, digámoslo así, de este derecho, ¿no? Sin embargo,
el procurador en causa propia es dueño, como decíamos, y en la acción oblicua no lo es, simplemente va a obrar en nombre de su acreedor para después beneficiarse, ¿no? En nombre de su deudor, perdón. Tenemos la teoría del título propio también. La teoría del título propio, otros autores entonces manifiestan que se trata de un derecho propio del acreedor, sin embargo, no se aclara la naturaleza de este derecho, es decir, hay varios derechos que nosotros tenemos y que son propios, son nuestros, sin embargo, esta teoría es muy genérica. Tenemos además la teoría de la representación legal en interés del representante. Se ejercen derechos ajenos, en primer lugar, por eso hablamos de una representación, pero en interés del representante. Quien está representando en este caso al deudor, es decir, su acreedor, es el que se va a beneficiar, ¿no? Se va a beneficiar. Se da entonces en interés del deudor para que el acreedor pueda cobrar el crédito que tiene. ¿Cuáles son los caracteres de la acción oblicua? Hay ciertos distintivos entonces. En primer lugar, tiene un carácter conservatorio del patrimonio del deudor. Para otros, ejecutivo, porque se satisface el derecho del acreedor. Creo que es más conservatorio porque después recién viene la etapa ejecutiva, ¿no? Pero hay autores que manifiestan que la finalidad de la acción oblicua es justamente llegar a la ejecución. Entonces tendría ese carácter ejecutorio o ejecutivo, perdón. Pero bueno, eso ya habría que analizarlo más a detalle y cada uno verá con cuál de estas posturas se queda, ¿verdad? Es una acción individual que puede ser ejercida por cualquier acreedor. Así como puede ser ejercida por cualquier acreedor, va a beneficiar a cualquier acreedor. En la acción pauliana, recuerdan, estábamos ante una figura por la cual el acreedor no va a tener por qué respetar ese negocio fraudulento, ¿verdad? Pero esto no le va a beneficiar a otros acreedores en la acción pauliana, solo va a beneficiar al acreedor que ha iniciado la acción pauliana, a ese acreedor diligente. En cambio, en la acción oblicua, cuando uno gestiona los negocios de su deudor, esto le va a beneficiar a todos los acreedores, ¿me entienden? Todos los acreedores van a poder recaer sobre ese bien que ha ingresado al patrimonio del deudor. Es indirecta porque el subrogante actúa en representación del deudor, es facultativa ya que no es una obligación del acreedor. Si el acreedor desea, ejerce esta acción, si no desea hacerlo, sencillamente no pasa nada, ¿verdad? No es necesario que lo haga. Es personal ya que el subrogante carece de derecho real sobre los bienes que gestiona. Entonces es personal, de crédito u obligacional. Ustedes saben que hay diferentes acciones. Hay acciones reales y hay acciones personales. Ahora nosotros estamos tratando de acciones personales. No es subsidiaria de otra acción, es decir, que no depende de que se ejerza primero otro tipo de acciones, sino que es independiente, puede realizarse directamente. No es de orden público, ya que el deudor y el acreedor incluso podrían acordar que no se va a ejercer este derecho, ¿no? No se va a ejercer este derecho por parte del acreedor. El fundamento de esta acción se encuentra en el principio según el cual el patrimonio del deudor constituye la garantía colectiva de los acreedores. Sobre esta acción, nuestro código establece lo siguiente en su artículo 1445. El acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general por la vía de la acción judicial los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor negligente, excepto los que por su naturaleza o por disposición de la ley solo puede ejercer el titular. El acreedor, cuando accione judicialmente, debe citar al deudor cuyo derecho ejerce contra un tercero. La acción oblicua favorece a todos los acreedores. Es interesante, ¿no? No puede entonces, mediante la acción oblicua, cobrarse cualquier tipo de obligación. Hay ciertas acciones que son personalísimas del acreedor, digo, del deudor, entonces no se los puede ejercer. Por ejemplo, la asistencia familiar, ¿no? Si una persona no está cobrando la asistencia familiar, un acreedor no puede decir, un momento, voy a cobrar la asistencia familiar de mi deudor. No, hay ciertas deudas de carácter personal, ¿no? Esta acción defiende la garantía de los acreedores e impide su disminución. Eso es lo que busca, lo que habíamos dicho, ¿no? Va a evitar que estemos ante un acreedor, ante un deudor insolvente,
Una vez que nosotros hemos terminado entonces el análisis de la denominada acción oblicua, corresponde revisar la acción de simulación. La simulación, según la teoría, implica una divergencia entre la voluntad consciente y la voluntad declarada, ¿no? Lo que uno declara no siempre es la voluntad que efectivamente quiere, la voluntad que efectivamente tiene. Desde una perspectiva psicológica, simular importa, nos dice Messineo, los siguientes aspectos, ¿no? Ocultar en todo o en parte la voluntad, hacer aparecer como verdadera una cosa que es mentira. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? En un primer lugar estamos ante una, una, una actitud mediante la cual vamos a evitar que se sepa la verdad. La segunda es hacer aparecer como verdadera una voluntad que no es verdadera. Y también podemos estar ante simulación cuando se presenta ante terceros una verdad diversa de la efectiva, ¿no? Entonces se encubre la intención. La palabra simulación siempre va a evocar entonces una especie de fraude, ¿no? Una intención de hacer ver cosas que no son, cosas diferentes a las que son en realidad. Pese a implicar un fraude, puede ser tan inocente que tienda al beneficio de los contratantes sin fraude de la ley ni daño a terceros. No toda simulación entonces termina siendo dañina, o no toda simulación termina perjudicando a terceros. Les doy un ejemplo, ¿no? Y ustedes han debido ver alguna vez algo similar. Están en un matrimonio, imaginemos, en el cual los padres de la novia dicen, le comento que nosotros hemos gastado en toda esta boda, hemos gastado, qué sé yo, $50,000, ¿no? Hemos gastado $50,000, hemos pagado el local, hemos pagado el mejor lugar de comidas, etcétera, ¿no? Entonces, ellos en realidad están diciendo que han pagado un monto superior al que en realidad hubiesen pagado. ¿Entienden? Pero esa es una simulación, por ejemplo. Pero es una simulación inofensiva, porque no va a perjudicar a terceros mediante esta forma de encubrir lo que en realidad ha acontecido, ¿no? Pero hay otras veces en que sí puede llegar a generar perjuicio de terceros. Veamos de qué manera, ¿no? Pero analicemos antes unos conceptos. ¿Qué es la simulación? ¿Qué nos dice Georgie? El contrato es simulado cuando hay contradicción deliberada entre el acto interno del querer y su manifestación exterior. Entonces, la voluntad declarada de la que hablábamos es diferente a lo que en realidad uno internamente quería. El elemento interno y externo del consentimiento entonces no responden a la verdad. ¿Qué nos dirá Louis Josserand por su lado? Consiste en que el otorgante o los otorgantes de un acto jurídico o contrato esconden al público la realidad, la naturaleza, los participantes, el beneficiario o las modalidades del negocio jurídico. Estamos entonces ante dos contratantes que muestran una realidad diversa, una realidad diferente a la que en realidad es, a la que en realidad quieren ellos, al negocio que en realidad ellos han celebrado, ¿no? Entonces, una cosa es simulada mientras otra es llevada a cabo. El deudor puede acudir a la simulación para perjudicar a sus acreedores. Eso es lo que nos importa, ¿no? Muchas veces el deudor va a celebrar un acto simulado para al menos parecer insolvente. Esta es una importante diferencia entre la acción pauliana y la acción de simulación. ¿Por qué? Porque en la acción pauliana efectivamente se realiza la obligación, ¿no? Es decir, se realiza el negocio jurídico, incluso a título oneroso, es decir, el tercero puede llegar a pagar inclusive a nuestro deudor por el negocio que celebran. Pero en la acción de simulación, estamos ante un acto que jamás ha tenido vida necesariamente en, el, en la realidad, ¿no? O que al menos en una parte importante termina siendo falso, un acontecimiento que
en realidad no, en una parte, en una de sus partes, hubiese sido contrario a la realidad, ¿no? De la voluntad de los contratantes. Entonces, esa es la principal diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las características? Según Ferrara, son 3 las características de la simulación. En primer lugar, estamos ante una declaración deliberadamente disconforme con la realidad. La realidad entonces es diferente, ¿no? Esa causa simulandi. La realidad es diferente a lo que en realidad las partes quieren declarar. En segundo lugar, es concertada por acuerdo de partes. En tercer lugar, es destinada ordinariamente a engañar a terceros. Entonces, estas son las principales características de la simulación. Y la simulación, estimados estudiantes, puede ser absoluta y puede ser relativa. La simulación, entonces, según nuestro Código Civil, también va a ser absoluta o relativa. Esto va a estar previsto por el artículo 543 de nuestro Código Civil. La simulación es absoluta cuando el acto no tiene nada de real, ¿ya? El acto, entonces, es totalmente diferente al acto real. Ejemplo, una persona vende aparentemente sus bienes a otras para que los conserve sin que exista esa intención de vender. Por ejemplo, el mismo ejemplo que dábamos, ¿no? Similar, supongamos Stephanie me debe dinero, pero ella simula una venta con una persona y además con un contradocumento en el que dice que no existe tal venta. ¿Para qué? Para que yo no pueda recaer sobre esos bienes, ¿no? En esta, las partes no han contraído ninguna relación jurídica, pero han querido simular una para eludir la ley o para defraudar a terceros en la simulación absoluta, ¿no? No produce efectos jurídicos entre las partes. Eso es lo que establece el artículo 543. Entonces, esta puede ser declarada nula inclusive, ¿no? Los terceros tienen 2 opciones. Es muy interesante esto. El tercero tiene la opción o de hacer válido el acto simulado o de anularlo. Eso vamos a ver en un momento más. Y eso es importante. La simulación relativa, por otro lado, implica que el acto encierra un fondo de verdad. Hay cierta verdad en el acto simulado. Lo que se oculta es el verdadero carácter. Ejemplo, una donación que sí hubiese acontecido, pero está encubierta bajo la forma de una compraventa, aspecto que pasa muchas veces, ¿no? El verdadero contrato oculto bajo el aparente puede llegar a ser eficaz, ¿ya? Cuando cumple los requisitos de causa y forma, no infringe la ley y cuando no intenta perjudicar a terceros. Veamos cuáles son los efectos jurídicos y las pruebas que pueden darse en esta simulación, ¿no? El acto simulado no puede ser opuesto a terceros por los contratantes. Eso es importante. Entonces, el deudor el acreedor va a poder desconocer este acto simulado. Tenemos que tomar aquello en consideración. Entonces, mediante la acción de simulación, el acreedor, perdón, podrá decir un rato, este acto es simulado y podrá anular ese acto. Por eso es importante, ¿no? Los terceros pueden hacer valer también los efectos del acto aparente como si el secreto no existiera. Por ejemplo, los que contratan con alguno de los simuladores. Puede suceder, por ejemplo, a ver, imaginemos, ¿no? Carmen celebra un contrato con Belén, un contrato simulado por el cual Carmen le va a vender a Belén una casa, ¿no? Entonces, Belén me la vende a mí. Pero luego ellos me dicen, no, el acto era simulado, entonces no tiene ningún valor. Pero yo puedo hacer valer los efectos de ese acto, ¿no? Yo puedo decir, un momento, para mí el acto simulado sí tiene valor. Así que esa casa termina siendo mía. Esa es una opción. La otra opción es pedir la nulidad del acto, ¿no? Puede suceder que Wara transfiera a Karen, Karen, el bien, y ¿para qué? Para evitar, ¿no? O sea, transfiera, pero simulando en realidad, con un contradocumento que dice que jamás se ha vendido la casa. Transfiera entonces fraudulentamente, diríamos, y además simulando el acto a Karen un determinado bien, ¿para qué? Para parecer insolvente ante mí.
yo soy el acreedor de Wara, ¿no? Entonces yo puedo hacer anular ese acto. Algún acreedor quirografario a quien afecta el acto simulado, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. Las solicitudes referidas en los anteriores puntos no pueden afectar a contratos a título oneroso con personas de buena fe. Entonces, si uno de los si uno de los contratantes que ha celebrado el contrato simulado transfiere a personas, a terceras personas que han comprado de buena fe y a título oneroso, esto ya no les tiene que afectar a las terceras personas, ¿no? Estas personas han consolidado su derecho. Los terceros pueden probar la simulación por cualquier medio, incluso por testigos, ¿no? Para anular el acto simulado o para, sí, para anular más que nada, ¿no? El acto simulado. Tendrán entonces una amplitud y un extenso catálogo de pruebas que ellos pueden presentar. Pero entre las partes, es decir, entre las partes, si quieren desconocer las partes del acto simulado, entre ellos, tendrán que probar esto únicamente mediante un contradocumento u otra prueba escrita que no sea contraria a la ley o derechos de terceros, ¿no? Entonces, entre las partes, la prueba necesariamente tiene que ser el contradocumento u otra prueba escrita. El contradocumento incluso puede llegar a surtir efectos entre los herederos, ¿no? La única forma de ser oponible es en caso de ser público, nos establece la normativa jurídica. Y para ir terminando con esta temática tan interesante de los efectos secundarios de las obligaciones, nosotros vamos a revisar el tema de la acción de separación de patrimonios de manera muy simple. Esto lo van a analizar un poco más en la materia de sucesiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, como ustedes saben, ¿no? Los herederos terminan confundiendo el patrimonio del decuyus, es decir, de aquel que les transfiere su patrimonio, con el suyo, ¿verdad? Es decir, cuando un hijo hereda el patrimonio de su padre, que ha fallecido, imaginemos, los bienes de su padre se confunden con los del heredero, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa si los deudores del padre, digo, los acreedores del padre tenían un mayor acervo hereditario que los deudores que el hijo, como garantía? Puede suceder aquello, ¿no? Supongamos que estemos ante un heredero que tiene varios acreedores, ¿no? Tiene varios acreedores y supongamos que la persona que ha fallecido, el decuyus también se llama, tenía simplemente un acreedor. El momento en que se confunden, es decir, se mezclan los patrimonios, esto puede ser perjudicial para el acreedor de la persona que ha fallecido, ¿no? Porque él tiene como garantía general el patrimonio de su acreedor, que era la persona que ha fallecido. Entonces, si el heredero tiene más acreedores, esto va a disminuir esa garantía para esta persona que era acreedora de cuyos, ¿no? Sin embargo, la ley le faculta ciertos aspectos, ¿no? Está denominada por la doctrina acción de separación de patrimonios y que también se encuentra como beneficio de separación en nuestro Código Civil. A ver, ¿qué nos dice? Esta acción entonces se concede a los acreedores de una persona fallecida a fin de deslindar los patrimonios del difunto y de su heredero, de tal manera que operada la separación se da un supuesto excepcional de dos patrimonios en cabeza de una misma persona. El heredero tendría entonces dos patrimonios. Se separan los patrimonios, ¿para qué? Para que el acreedor pueda cobrar la deuda, ¿no? Del patrimonio que tenía como garantía, y después ya, una vez que cobra, podrán nuevamente confundirse y los acreedores del heredero podrán cobrar por su cuenta, ¿verdad? Al respecto, nuestro Código Civil en el artículo 1055 establece lo siguiente. Número 1. Cualquier acreedor del decuyus y cualquier legatario puede pedir la separación de bienes pertenecientes al difunto y al heredero. Los acreedores y legatarios que han pedido la separación son satisfechos con preferencia a los acreedores del heredero.
lo cual no impide que ellos puedan también ejecutar sus derechos sobre los bienes propios del heredero. Es decir, primero pueden recaer sobre el patrimonio que era de la persona fallecida y si no les alcanza esto para cubrir el crédito, también pueden acudir posteriormente a los bienes del heredero. Pero la idea es que ellos tengan esa posibilidad, esa preferencia respecto al patrimonio de la persona fallecida. ¿Me entienden? Y eso es bueno, eso es beneficioso al menos para los acreedores del difunto. ¿Por qué? Porque, reitero, pudiéramos estar ante un heredero que tiene muchos más deudores, digo, muchos más acreedores que puedan recaer, puedan ejecutar todos estos bienes, ¿no? El plazo para ejercer esta acción es de 6 meses, desde que se abre la sucesión hereditaria. La separación se impide o cesa cuando el heredero paga a los acreedores y a los legatarios y ofrece una fianza para el pago de aquellos cuyo derecho está controvertido o sujeto a condición suspensiva o a término. El momento entonces que el heredero pague las deudas va a cesar esta separación, ¿no? O el momento que brinde fianza también para los derechos que todavía no sean exigibles como tal. De esta manera, entonces, hemos podido llegar al final de esta temática de los efectos secundarios de las obligaciones. Hemos visto que los acreedores entonces tienen ciertas facultades que les permiten facilitar que su crédito sea cobrado, ¿verdad? Que se pueda cumplir con la obligación, con el crédito que ellos tienen a su favor. Espero que se haya llegado a comprender toda esta temática y si es que tienen alguna consulta, ustedes saben que pueden realizar las consultas, bueno, las apreciaciones que gusten. Muchas gracias.